jornada. El panel, como ustedes saben del programa, tiene como título México es imposible un nuevo inicio. Evidentemente el deseo de este panel es escuchar frente a la circunstancia que está viviendo nuestro país, escuchar no solo un análisis de lo que está pasando, sino también posibles caminos de salida, de construcción. Entonces decimos, esto es la finalidad. No quito más tiempo a los ponentes, voy solo a leer sus currículum que me hicieron el favor de hacer llegar lo más breves posibles, porque a veces hay currículum muy largos. El doctor Jorge Trasloceros es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Se especializa en historia judicial y de la justicia, con énfasis en la historia de la Iglesia. Es profesor de los seminarios La formación de la tradición jurídica occidental de la Edad Media a la modernidad y la tradición jurídica hispano-medieval indiana, posgrado en historia de la UNAM. Luego el doctor Eduardo González Di Pierro, licenciado en filosofía por la Universidad la Universidad Michoacana, con la tesis Fenomenología del Rostro de Manuel Levinas, maestro en filosofía de la cultura por la misma universidad en 1999, con la tesis Significado del historicismo de José Gauss en la filosofía de la cultura en México, doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia, 2004, con la tesis La antropología fenomenológica de Edith Stein como fundamento para la filosofía de la historia. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de la Filosofía de la Universidad Michoacana. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y CONACYT. Tiene publicaciones nacionales e internacionales. Y finalmente, el maestro Leonardo Curcio Gutiérrez es egresado de la licenciatura y maestría de Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia, estudios que realizó como becario del gobierno francés. Es doctor, no maestro, en Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra de la investigación científica. En el ámbito científico y académico es investigador titular B de la UNAM e investigador nacional nivel 2 del SNI. Es autor de 8 libros, coautor de 40 más, y ha escrito más de 70 artículos científicos publicados en revistas especializadas, entre los sellos editoriales que han publicado su obra están universidades de prestigio como la de California, Pittsburgh, Michigan, Valencia, UNAM, UAM, Australian National University, Oxford y Brookings Institution, entre otras. Actualmente es conductor de la primera emisión de Enfoque en NRM Comunicaciones. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal. Es comentarista del programa de análisis político del Canal 11, Primer Plano. Participa en Uno TV como analista político y es co-conductor del programa de opinión Lo Toma o Lo Deja del Proyecto 40, así como del programa Incursionando en el canal del Congreso. Ha sido galardonado por el presidente de Italia con el Premio Italia Mundo 2007
y la revista Líderes Mexicano reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Cedo la palabra al doctor Trasloceros, que fungirá como coordinador efectivo de este panel. Buenos días. Yo quiero agregar dos cositas al currículo de González de Piero y al de Leonardo. El de González de Piero es que es un amigo maravilloso, ¿sí? Es un hombre de una bondad excepcional y que hoy nos va a compartir con su mucha sapiencia. Y yo trabajé un tiempo en la Universidad de Michoacán, y el camino que González de Piero está abriendo y abierto en la Michoacana es realmente un encuentro, ¿sí?, en las periferias existenciales de Michoacán. Es un lugar casi shakespeariano, en el sentido más dramático y trágico de la palabra, y una luz de esperanza en medio de esa oscuridad es la enorme capacidad, ¿sí?, de mi amigo de poder enfrentar este tipo de cosas y decir una palabra que valga la pena. Y esto pues es siempre un trabajo de zapa, pero son los que trascienden. De Leonardo quiero decir que acaba de cumplir 15 años, es quinceañero, ¿verdad? Ayer yo lo digo todas las mañanas, entonces no hubo baile ni chambelán, ¿verdad? Pero bueno, pero eso va a ser en algún momento, y si no, aquí los... Y a su correo yo le agregaría una cosa. Con relativa frecuencia, desde mi punto de vista, uno de los mejores analistas que existe sobre Iglesia Católica da su punto de vista en el noticiero de Leonardo, que es Óscar Aguilar, ¿sí? Y eso no es fácil encontrar en los medios de comunicación en México. Y yo lo pongo como un galardón, dado el ambiente en el cual nos encontramos. Óscar es un gran amigo mío de mucho tiempo, yo lo escucho con mucho cuidado, y esto pues nos habla de que comunicar pues es también saber escuchar, y eso me parece que es un galardón muy específico de Leonardo, que muestra no solo en este caso, podría hablar de Verónica, que también es amiga mía, en fin, ya nos iríamos mucho tiempo. Entonces, pues siendo así las cosas, empezamos un diálogo. Cada uno de nuestros ponentes tiene 20 minutos, ¿sí?, para presentar su punto de vista. Como buen universitario me portaré tirano en este tipo de cosas, ¿sí? Y la idea es que después realmente podamos abrir un diálogo, que a eso venimos, a un encuentro, ¿sí?, y a un diálogo. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor González de Piero. Muchísimas gracias. Gracias, sobre todo por la generosísima presentación, Jorge. Muchas gracias a Medeo también, y a ustedes que están presentes aquí el día de hoy, además con el privilegio de poder compartir la mesa con un monstruo como Leonardo Curcio, monstruo en sentido lopederiana, ¿no? Sí, en ese sentido, y hay también rostros amigos que provienen incluso del hemisferio sur. Voy a tratar de dar cuenta de algunos aspectos centrales, simplemente dar algunas ideas, algunas ideas para contribuir un poco a esta pregunta que nos convoca, que nos provoca respecto de ¿es posible un nuevo inicio? En primer lugar, hay una breve reflexión sobre el problema de la violencia histórica en México, en términos muy generales, y la importancia de reconocer nuestra propia historia. De eso se hablaba también hace un momento en algunas otras mesas. Después, un sucinto diagnóstico sobre nuestra realidad actual, todavía en sentido general, aunque ya referida obviamente a nuestra realidad. Después, una reflexión sobre el problema del olvido de la persona humana como el centro mismo de la crisis y la causa primera de los problemas que estamos viviendo. Y eso tiene que ver con el núcleo del asunto que también nos reúne aquí, como el leitmotiv que de alguna manera ilvana toda la preocupación que hemos venido trabajando
el día de ayer, a partir de la muestra misma, no el problema de la persona, me parece que es el problema central que emerge. Y finalmente una reelaboración del caso concreto que vivimos en México y 2 puntos conclusivos de cierre, tratando de encontrar propuestas y alternativas para cambiar la situación actual y abrir justamente al diálogo, ¿no? a la confrontación de ideas. Nuestro país, como sabemos, es una realidad sumamente compleja, sumamente complicada, desde los antecedentes prehispánicos, pasando por el encuentro cultural, como lo queramos simplificar, encuentro, choque, etcétera, ha venido signando de alguna manera el carácter que tenemos los mexicanos. El periodo colonial, toda la época independiente hasta nuestros días, sí, nos pone en común también con otros pueblos latinoamericanos, pero va marcando también, como ya se señalaba en la mesa anterior, ciertas características propias de una determinada nación, en este caso nosotros. Y tenemos que decirlo, me parece que la realidad mexicana se ha caracterizado históricamente por fenómenos de violencia con distintas manifestaciones desde las épocas anteriores a los españoles, ¿no? Entonces la conjugación fue sumamente fuerte, porque sabemos que los náhuatl no eran hermanas de la caridad de ninguna manera, y a pesar de que esto a veces cuando uno lo menciona es políticamente incorrecto para ciertos sectores, pero hay que decirlo, ¿no? Es decir, no había nada que envidiar también a ejercicios de violencia que se fueron ejerciendo en contra de ellos o de otros pueblos, ¿no? Pero bueno, también nos aleja de otras realidades. En todo caso, creo que representa una versión constante y sui generis de violencia. O sea, sí podemos hablar nosotros de que el fenómeno de la violencia puede ser humano, puede de alguna manera permear a diferentes culturas, pero igual que pasa con el caso, siempre me gusta utilizar esos símiles, la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, evidentemente sí existe una violencia a la mexicana, digamos, ¿no? Aquí digo esto porque ante nuestro actual panorama es muy frecuente escuchar, ante esta realidad durísima que vivimos y que no podemos nosotros soslayar, hay muchísimas voces que se elevan, me parece con justa indignación, pero también a veces con cierto trasfondo equívoco, un poco a cierto punto erróneo, creo, diciendo, por ejemplo, que nunca como antes se había visto una violencia como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, una frase muy común, y los fenómenos concomitantes. Esto puede tener ciertos visos de verdad, porque cada momento histórico, cada etapa de la historia, bueno, muestra formas distintas, pero me parece que es por lo menos inexacto diagnosticarlo así. Yo creo que la recuperación, y por eso la importancia que le concedo yo también en esto, es un poco mi hipótesis, la importancia que tiene la recuperación y el fomento constante de lo que nosotros llamamos normalmente memoria histórica. En México es fuerte, esto debe de serlo para cualquier ser humano, para cualquier pueblo, lo sabemos perfectamente, pero como me gusta a veces decirlo, y hay que también explicarlo, no sé si junto con otros pueblos, la pérdida de memoria histórica, que también se da en otros lados, está agudizada. Siempre digo yo que México es el caso extremo de Alzheimer histórico, porque realmente estamos en una situación de que nuestro olvido no solamente es el olvido de cuestiones que se remontan a siglos atrás, sino a cuestiones de semanas. O sea, ya no pasó nada, se pone cuenta nueva y vuelve a empezar. Una pérdida completa de la memoria histórica, por eso hablo de ese Alzheimer. Realmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en las llamadas sociedades occidentales, y que son a su vez producto, me parece, de una actitud desencantada, de una actitud nihilista, y también el prevalecimiento de un relativismo acrítico, siempre, ¿no? Sistemático, que de alguna manera ha permeado a gran parte de las sociedades actuales. Y esto nos alcanzó, es decir, alcanzó también a México, lo engulló, y unido obviamente a otros fenómenos ancestrales como el problema de la precariedad económica, la falta de oportunidades, las injusticias sociales cada vez más abismales e insalvables, obviamente generó un cóctel explosivo sumamente peligroso que bastaba cualquier chispa para encenderlo, y que desemboca, me parece, en la situación de violencia que prevalece, aunque no sean las únicas causas. El problema principal, me parece, que se da también en el no reconocimiento de que buena parte de esta situación, me parece, fue generada por el olvido de nuestras propias raíces. Y hace un momento se hablaba de esto, ya se anticipaba, pero no podía dejar de repetir esto, porque me parece que en ese punto hay que incidir, ¿no? O sea, falta de memoria histórica, pero también olvido de las propias raíces, de una propia identidad de raíces, esto en relación, repito, con la pérdida de memoria histórica, dentro de las cuales indudablemente se encuentra también, subrayo también,
nuestro carácter del pueblo cristiano, y particularmente la religión católica, como constitutiva de nuestro ser colectivo y social. Es decir, hemos copiado de alguna manera ese pretendido olvido de las raíces cristianas, pues, de los grupos europeos, que no han logrado todavía esa integración plena, a mi juicio, justamente por esa falta de reconocimiento explícito real, que puede formar una nueva conciencia justamente de integración o de unidad. Me parece que en el caso de México esta cuestión no es una cosa menor y es importante. En el siguiente punto, indudablemente, como ya lo señalaba yo a todo lo anterior, ha contribuido en buena parte, me parece, el embate constante, un embate sumamente fuerte, a veces sistemático, por parte de varios sectores sociales. Primero en la disolución y luego en un franco atentado, por qué no decirlo así, contra la idea de persona humana, o contra la persona humana misma. Después del nacionalismo ilustrado, digamos así, la hipernutrición, ¿no? Porque fue eso, una hipernutrición de la racionalidad, nos llevó a un cuestionamiento del sentido y del significado profundo, no solo de la idea o del concepto, sino de la realidad misma concreta que significa el ser humano, que también ha sido algo que ha permeado aquí desde la propia exposición que hacía nuestro conferencista magistral el día de ayer, ¿no? Llorens Enríquez, respecto de la centralidad del hombre, ¿no? Encarnado en lo que es la persona humana. Esto lo digo porque se fue desplazando el significado de persona humana al de individuo en determinado momento, después quedó degradado en sujeto, y luego se fue cuestionando incluso esta idea, esta noción, hasta llegarse a hablar en épocas recientes de la muerte del sujeto, ¿no? Muerte de la subjetividad, claro, la muerte de la persona, ¿no? En última instancia. Y esto no es más que el epígono quizás de una serie de extensión de certificados de defunción que les encanta a muchos extender, a diestra y siniestra, ¿no? La muerte del arte, la muerte de la filosofía, la muerte de la historia, la muerte del rock, la muerte, o sea, una cultura de muerte, ¿no? Una apología del ámbito del tánatos griego, ¿no? Y este es me parece un síntoma típico de esta llamada, no sé si correctamente o no, sociedad postmoderna, pero que así hemos tipificado, y que nos alcanzó me parece bajo el engaño de que esto constituye la manifestación de un supuesto progreso, no sabemos por qué exactamente, pero esto representaba un elemento de progreso, no solamente en sentido material, sino además espiritual, ¿no? Una liberación, digamos, de este elemento de la subjetividad, del olvido de la persona, del olvido de la historia, constituía, por razones que, repito, todavía me parecen inexplicables, una suerte de elemento progresista. Y bueno, obviamente había que olvidarse del ámbito religioso tanto a nivel privado como incluso público, ¿no? Y como pasó en la historia de México de manera muy particular, y ese es el caso mexicano. Justamente el de México es un caso particular, decía sui generis, de la realidad que estamos intentando describir. Además de las cuestiones históricas que sin duda han contribuido mucho para llegar al statu quo, ¿no? que vivimos, el triunfo del proyecto liberal ilustrado del que tanto se ha hablado, sus desarrollos, bueno, paralelamente se fue gestando un individualismo que nosotros ahora vemos como más o menos normal y característico de la sociedad mexicana, pero que no le es inherente desde todos los momentos. Es decir, se fue gestando un individualismo ajeno al carácter, me parece, originario de nuestro ser comunitario, en el caso de México, ¿no? Me parece que nosotros tenemos una vocación justamente de formación de comunidad, que ahora estamos tratando de recuperar, pero que justamente se perdió en aras a un individualismo que de alguna manera ha caracterizado a los últimos tiempos en México, no sé si los últimos 50 años, pero por lo menos 20 sí, que junto con lo anterior fue alejándonos de la conciencia de pertenencia y una disolución de este carácter comunitario y societario que nos caracteriza. En México en particular me parece que se ven agudizados los problemas que he tratado de exponer, específicamente agudizados por, otra vez, el problema de la falta de memoria histórica. Y esto genera también una pérdida de identidad nacional en sentido genuino, no en sentido ideológico construido de falso nacionalismo, sino ahí es donde se pierde justamente el sentido de pertenencia nacional, independientemente de las diferencias que al interior se puedan gestar y se dan, de hecho, y igualmente, quizá de forma menos fuerte, pero suficiente para terminar de socavar lo que quedaba de estable y de más o menos resistente a la barbarie, pues terminó justamente la puntilla, digamos, fue ese olvido de la persona humana y la dignidad que le acompaña de manera absolutamente inherente. De tal forma que me dirijo hacia la parte, digamos, final, conclusiva. La pregunta que sigue es, bueno, ¿qué hacer ante tanta violencia? ¿Qué hacer ante
este carácter de violencia que de alguna manera ha permeado a la sociedad mexicana en diferentes lugares, niveles, etcétera, ¿no? Creo que, evidentemente, y esto lo enlazo con el panel anterior de manera inevitable. Yo cuando fui invitado a esto vi que el panel anterior versaba sobre el asunto educativo y que fue expuesto inmejorablemente tanto por el padre Medina como por Alicia. Creo firmemente que la única posibilidad de revertir esta situación pasa necesariamente por el proceso educativo, no hay otra. Es a través del ejercicio auténtico de una nueva forma de educación, o mejor dicho, de una nueva forma de formación, de una nueva manera de formar, que es posible que las cosas puedan cambiar, incluso en un corto plazo. Porque a veces también cuando se dice, por lo menos discursivamente, que esto pasa por el fenómeno educativo, etcétera, etcétera, la gente dice, no, pero es que se necesitan generaciones y generaciones para ello, ¿no? Me parece que esto no es así, sobre todo si se invoca en la respuesta que le daba el padre Medina a Monseñor Pierre. Era muy interesante lo que señalaba al respecto de esta cuestión, digamos, del hacer directo, ¿no? Y este hacer, más allá de cualquier toma de palabra, alcanza a abreviar los tiempos para esto, me parece, de una manera muy fuerte y muy efectiva. Es decir, se trata de fundar una filosofía de la educación a partir de una noción de persona lo más completa posible, porque una particularidad y un rasgo esencial, aunque pueda parecer algo, una verdad de perogrullo, eso se olvida también, que la educación es un proceso formativo que parte de la persona humana y aterriza a la persona humana, es decir, en el otro, en la otra persona. Es decir, parte de un núcleo personal y se dirige hacia una esfera igualmente personal. Por eso es importante que cualquier pedagogía se funde en una antropología, ¿no? Pues en ese sentido, y de cómo se encuentra tipificada esta, se caracteriza justamente la primera. En México se ha dado este profundo olvido también de lo que podemos llamar, porque es parte identitaria de las raíces de las que yo hablaba, un olvido de la educación humanista, no en un sentido así abstracto, ¿no? Porque nosotros somos herederos de una serie de fenómenos educativos que se pueden tipificar bien de humanistas, no como simple reproducción del humanismo cívico florentino, etcétera, no, hay un humanismo del que se apropia México, sí, bueno, también abrevando de otras tradiciones, pero por ejemplo del siglo XVIII, quiero pensar en los jesuitas del siglo XVIII, ¿no? Que nos enseñaron mucho respecto de cuál es el proceso educativo del ser de las personas, dirigido justamente hacia un ámbito de lo concreto. Además, me parece que esto le da una autenticidad fuerte, ¿no? Es decir, lo humano no nada más como un concepto vacío, sino como un acontecimiento concreto, del cual ya se ha hablado también aquí, y esto se ha dado también en parte por, otra vez, sucumbir a ciertas modas de otras latitudes, otras mentalidades, esas mentalidades que yo llamo pretendidamente progresistas, pero, digamos, apropiándonos críticamente de ello, ¿no? La recuperación de la dimensión humana, es decir, la dimensión personal en el sistema educativo puede ser, me parece, garante, y quizás después ya en el diálogo podamos ver, o pueda yo aterrizar con ciertas ejemplificaciones, qué es lo que estoy diciendo aquí, porque puede ser garante de un cambio en las generaciones inmediatas. Es fundamental, me parece, en este contexto, que el proceso formativo de una educación auténtica pase por esa apuesta por la recuperación de la dimensión comunitaria, a nivel concreto, los espacios, en donde la noción de persona se vea fortificada, porque justamente a diferencia de una noción como la de individuo, de sujeto, la persona automáticamente incluye en sí misma la noción de sujeto en relación con otro. La relacionalidad de la persona es una característica esencial aquí, me parece. Por eso, formar en aras a construir comunidad, a formar comunidad, constituye el auténtico triunfo de la alteridad, y me parece que es la única forma de derrota de ese egoísmo, de ese aislamiento, de ese individualismo en el que una buena parte de la sociedad mexicana ha caído, y obviamente junto con las escuelas de violencia, de desesperanza, etcétera, y que están tratando de imperar en la sociedad mexicana contemporánea, pero que, como digo siempre, no puede, no debe tener la última palabra. Solo de esta manera es factible instaurar lo que se conoce como una verdadera, auténtica educación para la paz, ¿sí? Porque no es tampoco una cuestión discursiva, no sé, digamos, una educación para la paz se formula a través de la afirmación de valores que nos caracterizan de manera positiva, y una buena parte del núcleo de estos valores, dígase lo que se diga, provienen de la tradición cristiana. O sea, dígase lo que se diga, me parece que puede haber otros, incluso muchos de ellos que son coincidentes desde tradiciones distintas, pero
pasa por ese lado, ¿no? El papel que juega este sentido religioso, quizás no institucional, pero sí religioso, es fundamental. De otro modo, me parece que no puede haber valores en sentido estricto y profundo. De hecho, nada más una profesión rápida. Uno cuando trata de buscar escuelas para sus hijos, bueno, trata de buscar cada vez más la que esté más cerca de casa, pero bueno, uno busca ciertas cuestiones típicas, ¿no? De educación cristiana, etc. Pero llama la atención como cuando uno busca, incluso en la propia Morelia, que es una ciudad más pequeña que aquí, aunque haya crecido, una serie de ofertas educativas y casi todas dicen educación en valores. Cuando llega uno y pregunta, a ver, explícame qué es eso de valores, ¿no? Uno así, aparentemente ingenuo, les dice. La mayor parte de los directivos de ese quedan, sí, bueno, en valores, pues usted sabe, no sé, dígame qué son, ¿no? Sí, pues, honestidad, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y cómo se da esta educación en valores? Generalmente no lo saben, o sea, es una cuestión discursiva que sirve mucho para vender, digamos, una oferta educativa, pero que, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de ellos hay un desconocimiento respecto de cuál es la esencia del valor, no se lo preguntan ni siquiera, ¿no? Entonces, eso es un problema, y de dónde proviene, ¿no? Esta versión de lo que nosotros denominamos valor, ¿no? Entonces, esta falta de elemento axiológico, pues es grave, ¿no? Me parece. Finalmente, para terminar, ¿es pues posible un nuevo inicio? Yo creo que para transformar la pregunta, porque así está formulada, la pregunta es, ¿México es posible un nuevo inicio? Para transformarla en una afirmación, es decir, es posible un nuevo inicio, ¿no? Yo diré que, ante lo señalado, se pueden proponer acciones concretas que nos conduzcan a tal fin, ¿no? Incluso eliminar estas formas de injusticia, barbarie y violencia que han imperado en los últimos tiempos en nuestro país. Ya de manera inmejorable, ayer quienes estuvieron presentes en el documental sobre la patrona podrán atestiguarlo, ¿no? Me parece que esa es una forma efectiva, concreta, objetiva, completamente de empezar a realizar esto que yo ya señalaba desde antes de ver el documental como tal, ¿no? Es decir, acciones como la de mostrar a partir del núcleo familiar, porque es el otro gran olvido, claro, el sentido comunitario pasa primero por la familia, y también este olvido de la familia ha sido sintomático, por el núcleo familiar, y después ir ascendiendo, como en círculos concéntricos, poco a poco, con paciencia, hacia otros niveles, de tal manera que, es obvio, nosotros no podemos entender la violencia sin su contraparte, o decir la no violencia. Si cualquiera que ejerza violencia o sea víctima de ella, comprende perfectamente bien cuál es su contraparte, ¿no? Toda la ciudad lo sabe, por eso lo tipifica de acto violento o no, porque conoce justamente está el antivalor y el valor, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque esta idea la puede comprender tanto el violento como el que no lo es o el que es víctima de ello. Y esto es lo que nos puede poner en común, porque nadie está exento de ser el que comete esa violencia por los diferentes niveles que hay. Uno lo puede ver tranquilamente, simplemente cuando toma el volante, ¿no? A la hora de manejar, muchísimos que son de los más pacíficos aparentemente en su casa se transforman como, me acuerdo una caricatura de Triblín donde se transformaba cuando manejaba, ¿no? O sea, una cuestión realmente, eso no lo desconozco, ¿no? Y eso es una forma de violencia atenuada, si ustedes quieren, ¿no? Y que podría ser una especie de vacuna en ciertos niveles, pero cuando se sobrepasa de eso, la cuestión se vuelve bastante problemática. Se va a dar y esto en general, dicho, será una conmoción común. En esto sí yo no estaba muy de acuerdo con lo que señalaba ayer Javier García, muy interesante, ¿no? El fotógrafo, cuando decía que una cosa era toda la población mexicana, otra cosa eran los políticos. Sí, así está instaurado, sí es cierto, pero yo siempre me pregunto, ¿de dónde salen los políticos? ¿Vienen de Nigeria o vienen de Kenia? Los políticos son mexicanos, muchos de ellos compañeros de algunos de nosotros, otros no, sí, él está compañero mío, y a lo mejor los convierte el hecho de la política, pero habría que preguntarnos si no es una cuestión constitutiva de nuestra propia sociedad. Por eso pasa por el asunto de la responsabilidad. Esto no quiere decir, uno dice, no, yo no me siento representado por fulano, bueno, está bien, eso es parte del asunto de la democracia y es otra discusión, pero va relacionado con el asunto. Me parece que también liberarnos genera actitudes maniqueas que no son para nada favorables, ¿no? Finalmente, ya para que no me regañe aquí Jorge, entre otras cosas, yo creo que podemos romper justamente con estas actitudes de maniqueísmo, ¿no? Que siempre están los buenos y los malos, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Que en México ha sido muy fuerte, ¿no? Igual que ha pasado con otras manifestaciones, siempre tendemos a polarizar de una manera muy fácil las cuestiones, ¿no? El Estado laico, el Estado no, en fin, ¿no? Y esto nos hace caer en una sobresimplificación que en nada puede ayudar a aliviar esta crisis, me parece. Bueno, yo aquí le pago y pues nos agradezco mucho la atención.
Antes de darle la palabra a Leonardo, voy a pedir que si pueden abrir esa puerta para que circule un poco más el aire. Ya van a encender los ventiladores. Ah, Porque sí hay ok. mucho ruido. Sí, yo ya empecé a boquear. Sí. Bien, damos la palabra a Leonardo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar esta mañana con ustedes. Me complace muchísimo compartir la mesa con tan distinguidos ponentes, monseñor. Me da de verdad muchísimo gusto pasar esta mañana de sábado con ustedes, reflexionando sobre un tema tan importante. Lo hago de pie porque Eduardo, tan amable como es, lo primero que comentó fue: oye, cabremos en la mesa los cuatro que estamos. El tema de no lo dirás por mí, pero para que estés más cómodo me levantaré. Uso este espacio y bueno, me preguntan si puede haber un nuevo inicio y mi respuesta es sí. Claramente sí puede haber un nuevo inicio, pero le diría que esto solo puede ocurrir si desatamos cuatro grandes nudos o rompemos cuatro nudos gordianos y nos proponemos cuatro grandes tareas colectivas. Si logramos efectivamente estos ocho, conseguir estos ocho elementos, estoy seguro que este país puede tener un nuevo inicio. No es, quiero decirles, ni una cuestión de voluntarismo, ni una cuestión sencilla, pero sí una reflexión que espacios como estos deben provocar. Dialogar más entre nosotros es algo que a los mexicanos no siempre se nos da. La deliberación pública es tremendamente pobre. La, digamos, articulación de una conversación nacional sobre los problemas del país es francamente pobre. Y diría cuáles son estos cuatro nudos, y permítanme empezar por ahí. El primero de ellos es que somos un país invertebrado. Es decir, no tenemos un propósito colectivo que nos permita a todos reconocernos en él. Y como decía Ortega y Gasset en algún momento, reflexionando sobre la condición de España, si una comunidad no tiene, él proponía para España el propósito externo, por ejemplo, mandar la palabra de Dios al mundo o llevar el castellano al mundo, permitían que Castilla no fuera política local o politiquería local, sino tener un propósito edificante y externo. No todos los países tenemos por qué tener un propósito externo, pero sí debemos tener un país, digo, un propósito, y un eje articulador de ese propósito puede ser, no me extiendo en cada uno de los temas, simplemente los anoto, o la economía, es decir, vamos a modernizar un país como se lo plantearon los japoneses, como se lo plantearon los coreanos, como en su momento se lo plantearon otros países. El propósito general es, vamos a, como se lo están planteando ahora los chinos de manera muy clara, queremos ocupar un sitio en el sistema económico mundial, un sitio que, digamos, correspondencia con el poderío nacional que ellos sienten tener. Por tanto, puede ser un gran propósito nacional, decir, queremos ser en 30 años la economía número 1 del mundo, o queremos ingresar a la Unión Europea, o queremos formar una comunidad norteamericana de naciones, una comunidad latinoamericana de naciones, en fin. Hay propósitos, por supuesto, económicos que pueden vertebrar los esfuerzos de una colectividad y hacer sentir que efectivamente el pertenecer a la misma la dota de sentido. Lo político puede también convertirse en un campo que articule todos estos esfuerzos, tanto para democratizar un país como para cohesionarlo, tener instituciones que puedan, en algún momento de la historia, dar la independencia nacional, un ideal muy caro a nuestros antepasados. Hace 200 años ese era el gran tema, en otros momentos fue crear un Estado nacional, en fin, no me extiendo en el asunto porque el objetivo es ir, digamos, planteando de una manera muy clara el tema de los nudos. Hoy no tenemos ni un propósito económico, volveré sobre esto, ni un propósito político que nos una a todos, que nos dé la sensación de estar participando en una gran tarea colectiva. Y tenemos un gravísimo problema también de valores, desde los grandes valores cívicos hasta, digamos, la pertenencia a una comunidad religiosa, pues se reconocía mayoritariamente católico durante muchísimos años, con símbolos potentes de unificación nacional. Hoy se enfrenta efectivamente a un avance evidente del relativismo, un individualismo creciente que claramente rompe con las estructuras tradicionales de articulación, de cohesión social, de sentido de pertenencia, que a mi juicio explica casi como ninguna otra la gravísima crisis de violencia que tenemos y la enorme crisis de deshonestidad que tenemos, porque si efectivamente en materia de homicidios
la situación es dramática, uno podría decir, lo compartimos con otras sociedades latinoamericanas. Les recuerdo que las sociedades latinoamericanas son las más violentas del mundo. Ya hay una explicación más amplia que en este momento no arriesgaré, pero igual puede uno ver cómo efectivamente la falsificación, el secuestro, hay creo que 11 millones de extorsiones al año en este país. Es un deporte nacional y uno se pregunta, oiga, ¿y ese ciudadano que extorsiona telefónicamente a sus congéneres, después va a la mesa de su casa y come con su familia tranquilamente como si fuera una persona honorable, o a lo mejor el fin de semana se va a pasear con su hija y esporádicamente puede tener hasta una iluminación edificante, pero al mismo tiempo considera que extorsionar pues es parte de una forma de vida, como en las épocas de la picaresca, que están claramente justificadas porque esta es una sociedad opresiva, donde no hay ley, donde de todas maneras los políticos son los ladrones, pero digamos la esfera personal se diluye en este relativismo atroz de decir, bueno, pues yo secuestro, entonces podrá comprender que si Peña Nieto roba o tiene casas, el que yo secuestro es peccata minuta, pero no hay hay siempre este principio de alteridad frente al mal, frente a la violencia, frente a la deshonestidad, que te lleva claramente a interpretar una gravísima crisis, es decir, no compartimos valores colectivos que nos permitan vernos usted y a mí, decir, somos ciudadanos honorables y dedicamos nuestra vida a hacer cosas edificantes, y lo hacemos respetando la ley y respetando un conjunto de valores que nos dimos. Por tanto, tenemos esta ausencia de propósitos colectivos que nos llevan a dos temas que son fundamentales. Por un lado, tienes liderazgos fragmentarios, es decir, cada sector o cada, digamos, tribu de la sociedad va siguiendo al líder que mejor le parezca, y hay quien sigue pues liderazgos políticos de todo tipo, y entonces dicen, es que este señor sí dice la verdad, porque este señor sí efectivamente tiene un compromiso con el pueblo. Otros dicen, no, ya es un demagogo. No me extiendo en el tema político, si me da tiempo volveré sobre ello, pero lo que tienes es una crisis, digamos, una atomización del propósito nacional, y hay quienes dicen hay que construir un nuevo México con las reformas estructurales, y otros liderazgos te dicen es que esas reformas estructurales nos van a llevar al despeñadero, nos van a hacer que vendamos toda nuestra riqueza, y esto no solo no va a resolver nada, sino que va a acentuar los graves problemas nacionales. Por tanto, el esfuerzo del Pacto por México es, oiga, cambiemos este país, pero hay muchos liderazgos que dicen, eso no está cambiando este país, no lo reconocemos en ese propósito, igual que muchos compatriotas no se vieron reflejados en el propósito de integración a la economía norteamericana. De hecho, ya llevamos años integrándonos con los Estados Unidos económicamente, hoy intercambiamos 534.000 millones de dólares, el comercio bilateral entre los dos países es de ese tamaño, y una buena parte de los compatriotas dirá, sí, pero ese propósito no se refleja, o sea, ni es mi propósito, ni es mi batalla, ni me siento orgulloso de eso, eso le beneficia a 40 compañías, y no tiene nada que ver conmigo. Pero no me extiendo demasiado tampoco en los temas económicos o políticos. La idea de la democratización tampoco nos ha convocado a todos. Bueno, los 80 y los 90 era un tema muy importante y vibrante que nos llevaba a un ejercicio cívico sumamente útil. Hoy tienes un montón de grupos que te dicen, no queremos elecciones en Guerrero. Y uno se pregunta, ¿y cómo demonios van a constituir el poder político? Ahora nos puede contar Eduardo que se siente vivir en un estado que no tiene gobernador, o que su gobernador estaba directamente vinculado con el crimen organizado. Tú dices, su hijo, tú dices, bueno, entonces no escuchamos al soberano al momento de la integración de los poderes públicos. Pues me dirán ustedes si esperamos que los cascos azules nos vengan a gobernar, o a lo mejor una legión angelical que diga Michoacán requiere de apoyo más arriba y por tanto vendrá a ser. Si digamos, la norma para integrar los poderes no la respetamos y tampoco nos convoca como una solución de los problemas que tienen, pues ya me dirán ustedes. Tenemos pues este problema de los liderazgos fragmentarios. Si en lo político es un problema,
ustedes pueden ver que hay un montón de profetas del mal que están proliferando por ahí. O sea, la tuta al despedirse, si no lo han visto, no lo vean, no pierdan su tiempo, pero el hombre se despide prácticamente como una especie de personaje en el Calvario, ¿no? Me voy, pero arrepiéntanse todos, porque ya me di cuenta que efectivamente los otros señores, los Viagras, o no sé cómo los llaman, son infinitamente más despreciables que yo. O sea, no sé si un malvado como él puede quedar efectivamente aterrorizado por los otros, pero a partir de ese testimonio, uno deduce que hay todo un liderazgo. Por lo menos el individuo supone que se puede subir a un atril y hablar ante una audiencia, no selecta por supuesto como esta, pero que merecerá la atención. Su palabra efectivamente será escuchada y él claramente asume que ejerce un liderazgo fragmentario, si ustedes quieren, pero en suma, no sé si queda claro, tenemos un país absolutamente invertebrado, donde tampoco tenemos claro que todo el esfuerzo nacional confronte efectivamente a los delincuentes. Es decir, cada vez que se plantea esto, oiga, tenemos que librar una gran cruzada contra los delincuentes o construir el Estado de Derecho, te dicen, no hombre, no, es que ese no es el tema es otro. En suma, tenemos un gravísimo problema de precisamente, nos falta un propósito colectivo. ¿Cuál es el segundo gran nudo gordiano que veo yo? Tenemos una especie de enfermedad, no sé cómo describirla, pero es una enfermedad atroz, que es una crisis de confianza. Si ustedes ven las encuestas, y esto no es algo al dulce, lleva haciendo 20 y tantos años encuestas en este país, si nos preguntan a los mexicanos, ¿en quién confiamos? Pues hay dos instituciones, o tres, que se salvan en la vida, la iglesia, la universidad, el ejército, instituciones tradicionales, digamos, reclutadas no por los mecanismos políticos tradicionales, sino por, digamos, son estamentos, grupos de la sociedad que claramente están, digamos, aparte de lo que es el campo político, de la construcción de las instituciones políticas. Y uno empieza a revisar, no me detendré por supuesto en cada una de las encuestas, ni los abrumaré con números, por juzgar que todas y todos ustedes los conocen. ¿Confía usted en los órganos de representación de esta sociedad? Pregúnteme cuáles. ¿Partidos políticos? No. ¿Confía usted en el Parlamento? Tampoco. ¿Confía usted en los sindicatos? Menos. ¿Confía usted en las organizaciones de la sociedad civil? Más o menos. ¿Confía usted en las organizaciones empresariales? Tampoco. ¿Confía usted en los medios de comunicación? Son unos vendidos. Entonces, ¿en quién confía usted? La mayor parte de las sociedades, por ejemplo las europeas, hay muchos estudios sobre el tema de confianza. Cuando tú tienes una crisis política, la puedes tener en Francia, la puedes tener en Italia, la puedes tener en España. España, de pronto, una institución muy valorada como la monarquía, se empezó a dar cuenta, fíjense muy bien con quién se casan, que los yernos del rey eran efectivamente viva la vida, como dicen los españoles, y bueno, se metió en una crisis de confianza notable. Una institución que vive del erario público, tener un yerno que está evadiendo impuestos, pues no es la mejor historia que uno puede contar, pero aún en el peor momento que le costó a su majestad abdicar del trono, gran rey, debo decir, Juan Carlos I, en esa gran crisis de confianza, todas las encuestas de o sea, las que se pasaban en España es, no creo en los partidos, hay una grave crisis de credibilidad en eso, y la monarquía empezó a dudar de ella. Pero la gente creía en su policía, creía en sus alcaldes, creía en los profesores, creía en el administrador de correos, o sea, si dice ahí servicio postal, no sé cómo se llama el correo en España, la gente tiene confianza en que esta parte del Estado, este conjunto de instituciones que te garantizan la credibilidad, el funcionamiento y la presencia del Estado funciona. Por tanto, yo puedo dejar de creer en mis parlamentos y fundamentales de la convivencia, están completamente garantizados. ¿Por qué? Porque hay jueces, porque hay policías, porque hay profesores, porque hay agentes aduanales, porque hay señores que te protegen de tal o cual cosa. El problema en México es que ni creemos en la administración pública. Cuando le preguntas a la gente, oiga, ya me dijo que no confía en el Parlamento, ni en los partidos, ni en los sindicatos, pero confía usted ampliamente en su delegado, que le gestiona todo, o en su presidente municipal. Hombre, pues tampoco confía en él. Pero usted confía en el señor que en algún momento le puede resolver el problema más inmediato, que es el juez de paz, o el juez que está ahí resolviéndole la justicia cotidiana, no sé, por si alguien viene y le cierra su negocio, o por si alguien lo quiere desahuciar, o por si llega un sindicato de estos
mafioso, si lo quiere extorsionar, habrá un señor que llega y diga, a ver, esto usted no lo puede hacer, no en este país. Entonces tú te sentirás tranquilo y dirás, ciertamente, vivo en paz porque hay un señor juez que viene a protegerme. Pues tampoco creen los jueces. Entonces tenemos un problema muy serio. ¿Confía usted en la policía? Ustedes saben que la policía es más importante, según toda la, digamos, nuevos estudios sociológicos, es más importante confiar en la policía que en sus amigos. Es verdad. Los amigos son amigos y uno confía en ellos y para eso están. Pero cuando tienes un problema en tu vida, el elemental, el que se acerca, digamos, a resolverte el primer problema, es el policía. Esa es la garantía, es el principio de un Estado que te ayuda a resolver desde problemas de convivencia. Oiga, mi vecino tiene la música a todo volumen y no hay manera de que lo calle, o tiene un Rottweiler que se, digamos, dedica a ladrar y mordió a mi hija. Bueno, que haya un señor que llegue y le diga, a ver, usted no puede hacer esto, lo separo, es un principio fundamental de generación de convivencia armónica. El gravísimo problema que tenemos de justicia cotidiana y de confianza en la policía te lleva efectivamente a que vivamos un experimento muy cercano a la ley de la selva. O sea, a mí cuando me dicen, oiga, México tiene salvación, si mi país es maravilloso, si no tiene instituciones y aún así nos comportamos civilizadamente, aún los curiosos, estos que tú dices, automóvil, que somos el único país que cree que ir viendo el teléfono y conducir se puede y que no tiene ninguna consecuencia. O sea, no tenemos o sea, en este país no hay policías. Cuando voy al extranjero, recorro algunos países, no me creen. Oye, ¿cuántos policías federales hay en México? 36,000. Oiga, pero su país tiene 120 millones. Digo, bueno, 10 o 15 se fueron ya, pero sí somos 110. Oiga, ¿y quién administra eso? Pues la virtud de mis compatriotas. O sea, de verdad, o sea, somos una sociedad, déjenme usar una palabra dominguera, autopoyéticamente controlada, lo cual es asombroso. Pero sí, claro que tenemos salvación. Imagínense que tuviéramos instituciones y que hubiera alguien que pusiera orden, este país sería otro. Por tanto, tenemos una grave crisis que no solo se refleja en las instituciones. Las encuestas más recientes es, oiga, no confío en mi autoridad local, pero tampoco confío en mis vecinos. La crisis de convivencia en estos multifamiliares, condominios horizontales, vecindades, se llame como se llame, depende del estatuto de cada cual, te lleva casi siempre a una crisis de confianza. ¿Y qué es lo que tienes? Si voy al tercer nudo gordiano, es que solo confío en los más cercanos. Y no se puede construir una sociedad si no tienes propósitos colectivos, si no tienes un mínimo de confianza para funcionar con ella y decir, yo en realidad solo confío en mi madre, en mi padre, en mis hermanos, en mi mujer y en mis hijas. Y no me apuren porque apenas. Entonces, es que no se puede construir una sociedad en donde el individualismo y la confianza inmediata es lo único que prima, es decir, no hay palabras, no hay normas. Si la construcción de cualquier sociedad compleja se basa en eso. Hay una, digamos, encuesta publicada el día de ayer por el Instituto de Investigaciones Sociales. Nuestros colegas Millán la presentó, en donde el 80 y tantos % de nosotros nos decimos absolutamente satisfechos con nuestras vidas. Y si tú tomas, por supuesto yo no tengo ahora mismo una hipótesis que explique todo esto y voy rápido para no agotar mi tiempo, la crisis de confianza que hay en las instituciones contrasta de manera brutal con esto. Es decir, oye, ¿cómo es que viven tan satisfechos y al mismo tiempo no confían en nadie? Y además tienen una idea tan mala de su economía y de todo lo demás. Por tanto, tenemos este tercer elemento que es un individualismo frente a la construcción de elementos que te permitan garantizar la convivencia y darle viabilidad a este país. Cuarto punto, cuarto gran nudo gordiano, voy corriendo, el fatalismo y el victimismo. ¿Qué es el fatalismo? Lleva buen tiempo, Lleva buenas buen citas para no te recuperes. Para no... Tu celular se descompuso, yo llevo el tiempo, no te preocupes. Tú me dices, cuando me falten 3 minutos para callar. Es que... Gracias. Tiene usted hasta 7 minutos. Gracias. Síguele. Gracias, muy amable. Entonces, No, fatalismo y victimismo. Es decir, esta idea del fatalismo, esto siempre ha sido así, no puede cambiar. Tenemos un jefe de Estado que dice la corrupción, pues eso es cultural. Entonces eso no va a cambiar, así somos, ¿no? Y los mexicanos estamos construidos de tal manera, claramente él está construido en esa cultura, que en consecuencia no vamos a cambiar. Y victimismo es, somos los perdedores de la historia.
O sea, no hay remedio. En todas las distribuciones de todo siempre nos ha ido mal, hasta ironizamos y contamos efectivamente chistes sobre el particular. Y esto, por supuesto, inmoviliza una sociedad. Cuando tú no puedes visualizar que el cambio es perfectamente posible, que no tiene por qué ser así, que no hay nada escrito ni en el patrimonio genético, ni en el elemento cultural, ni en la fusión de las culturas, ni en la altitud de la meseta de Anáhuac, que explique que tengamos esos comportamientos. Pueblos de nuestra misma estirpe han demostrado que se puede combatir severamente la corrupción, Chile, Costa Rica, España, etcétera, que tampoco estamos metidos o tenemos en el fondo del alma esta idea del culto de Tlatoani. Hay países que han institucionalizado la toma de decisión y pueden ser sociedades modernas, y tampoco tiene por qué ser, digamos, esta explicación de que la pobreza siempre está en México y por tanto no puede ser de otra manera, te lleva a una especie de esencialismo paralizante que se expresa en este fatalismo y en este victimismo. Es claro que esos cuatro nudos hay que enfrentarlos colectivamente y no siempre es fácil. ¿Cuáles son los cuatro grandes propósitos que habría que plantearse? Por supuesto, creo yo que hemos fallado en el diagnóstico y en la secuencia. Déjenme argumentar las dos líneas. Por un lado, yo creo que este país ha aspirado a cambiar desde arriba, desde un proyecto macro, la realidad, y decir el Pacto por México nos va a transformar, o la democracia electoral nos va a transformar, o el TLC nos va a transformar, o en su momento el proyecto nacional autocentrado desarrollista mexicano nos va a cambiar, y claramente este país pues, puede cambiar en lo macro, pero lo que no ha cambiado es efectivamente la vida cotidiana de muchísimos municipios. Es decir, yo creo que lo que nos deberíamos empezar a jubilar es esto que algunos autores, frente a tan distinguidos historiadores, cito un ejemplo de cultura política tradicional, esta que llamaban el monarquismo ingenuo. Es decir, si el rey supiera lo mal que están las cosas en Colima o en Nayarit, esto cambiaría. Y obviamente se llama monarquismo ingenuo porque esos ciudadanos, los que gritaron viva Fernando VII, muere el mal gobierno, es si Fernando VII supiera cómo está gobernado México, pues Aguirre contrasaría. Lo que resulta efectivamente ingenuo es suponer que porque tengas un nuevo inquilino en Madrid o en Los Pinos, a efectos prácticos, Peña sí sabe cómo destrabar estos temas, van a ver. Y ya estamos viendo que pues saber, lo que se dice saber, tampoco tiene una idea muy precisa. Pero bueno, decía un amigo mío, hemos tenido 3 presidentes que no saben nada de política y aún así seguimos vivos. Yo llevo como 7 al hilo que no sé qué hacer. Pero bueno, no quiero hablar de los presidentes. Esta idea de que si un señor, o sea, si duerme en Los Pinos y entonces el país va a funcionar mejor, es una idea de un monarquismo ingenuo patético, ¿no? Es decir, si el rey se enterara que María Antonieta es frívola, no hubiera habido Revolución Francesa, pues no sé bien. Si lo quiere seguir creyendo, créalo. Debemos no aspirar a cambiar al mundo, sino cambiar nuestra colonia, cambiar nuestra palabra, cambiar nuestra escuela, cambiar nuestro municipio. Es decir, no nos hemos planteado la secuencia apropiada. Es decir, hay que cambiar Guerrero, hay que cambiar Michoacán, no hay que cambiar el continente y después cambiar eso. Hay que darles vocaciones productivas a esas poblaciones, hay que darles una solución de continuidad a nosotros y a todos. Segundo elemento, por lo tanto hay que cambiar el orden de los factores, no va a cambiar todo desde arriba. Póngase tareas que sean asequibles para el colectivo y que puedan efectivamente digamos, conseguir cuestiones inmediatas. Segundo punto, debemos integrar más la estructura. ¿Por qué tenemos una grave crisis de violencia y la consideramos que es algo que le ocurre a los otros? Cuando buena parte de los problemas los podemos tener en nuestras escuelas, con esto que ahora llaman el bullying, el acoso escolar, esta violencia descarnada, esta violencia simbólica con la que nos relacionamos con los demás. No nos gusta, sobre todo con una sociedad que tiende al liberalismo y al relativismo, tampoco reconocer que tenemos una gravísima crisis familiar. La política no va a resolver lo que las familias no resuelven. No me extenderé en esto, aunque es un tema que cada vez me apasiona. Tenemos una serie de padres que están más obsesionados por complacer y ser aplaudidos por sus hijos que por educarlos. Entonces, no, si mi hijo le pegó al otro niño, el otro niño es un debilón, entonces se lo merece.
He oído un montón de historias que por supuesto no voy a relatar ahora porque hay gente muy joven aquí, pero son de verdad absolutamente deprimentes. Esta idea de que las sociedades van renunciando a su función cohesiva elemental, desde los grandes valores cívicos hasta el temor de Dios, esos son los elementos que te van cohesionando como colectividad. Dice, no, mi hijo tiene pues todo el derecho de hacer lo que quiera. Hace poco leí, para no entrar a historias escabrosas, un libro portentoso por lo duro, que se llama La Cena, de un tal Koch, un holandés. No me detendré en los detalles, pero es un crimen cometido por un muchacho, y crimen horrendo, y los padres se dedican a justificar al hijo. Entonces, cómo las relaciones paternas te van llevando a decir, oiga, pues es que yo tengo que proteger a mi hijo porque en el fondo esa persona a la que él asesinó e incendió, pues es que no debió haber estado ahí. Es decir, esta explicación de que desde lo individual o familiar vienen todas las justificaciones. Ojalá en sus familias no ocurra, pero en la mía sí la hay. Esta idea de yo tengo que renunciar a gobernar o educar, no gobernar, se me va la palabra, a educar y conducir a mis hijos con la mano, digamos, generosa, pero rigurosa de cualquier padre. No, hombre, siempre hay una explicación. Si consumen drogas, pues consumen drogas. Que si son violentos, es que el pobre está muy irritado y los demás lo tienen que entender. Hay claramente, lo que pasa es que nuestra sociedad es muy autocomplaciente, grave, ese es mi punto de vista. O sea, hemos dejado muchísimos espacios a una sociedad que se autocomplace en ver cómo efectivamente todos esos mecanismos de violencia siguen ahí. Y por tanto, mientras estemos más empeñados en buscar el aplauso de nuestros hijos y decir qué buen padre eres, mira cómo te quieren y cómo los consientes, en vez de conducirlos por la vía del mérito, del esfuerzo, en fin, de todos los valores, los que cada uno tenga, claramente tenemos un problema muy serio. Por tanto, la estructura social está rota. O sea, tú puedes decir que los políticos son tales o cuales, yo les digo sí, y ¿cómo me explica usted, Guerrero? O sea, ¿cómo me explica usted? Nos ha entrevistado uno de los padres, uno de los asesores jurídicos de los padres de Ayotzinapa. Le digo, señor de la Cruz, ¿por qué no se atreve a decir usted que los criminales no mataron a los muchachos? ¿Por qué no se atreve a lanzar una palabra contra ellos? Obviamente es muy fácil decirlo desde el micrófono de la Ciudad de México, pero recuerden que la característica del héroe es aquel que se atreve a decir que no, en un momento determinado se levanta y dice, oiga, la inmensa mayoría de nosotros tenemos miedo. Yo imagino que si viviera en Iguala diría, pues no diga nada de los caballeros templarios o los caballeros estos miserables que tienen ahí, ¿cómo se llaman? Los guerreros unidos, o los rojos o todo lo demás. Es una sociedad que tiene miedo a decir eso, y es una sociedad que por miedo y por complacencia convive con todo eso. ¿O alguien imagina acaso que en el perímetro de producción en Guerrero del 40 y tantos % de la amapola en este país, la gente ve para el otro lado y dice, yo no me daba cuenta que mi vecino vivía de amapola? O estas expresiones de riqueza enorme de los delincuentes, incluso arrogancia, decir, es que yo vivo al lado de ellos pero no me atrevo a decir nada. No, hay que decir con toda claridad, pero tampoco nos atrevemos, nosotros no somos como ustedes. O sea, cuando la comunidad vibrante dice, nosotros no tenemos por qué aceptar su hegemonía de la violencia, de la muerte, del terror, pero al mismo tiempo hay o miedo o conveniencia, es decir, pues también derraman dinero, también ejercen una forma de socialización tremenda. Por tanto, la estructura social debe ser infinitamente más vigorosa. Esto no se resuelve con que mandes 18 soldados o 30,000 soldados. Mandar 30,000 soldados a Guerrero, a Tamaulipas, a donde sea, te cambia la correlación de fuerzas en el teatro de operaciones. Llegan 70 soldados, 70,000 y nos paralizan a nosotros. Eso no quiere decir que la comunidad, en el momento que ellos se vayan, no vaya a funcionar exactamente con los mismos niveles. Por lo tanto, tenemos ahí un problema muy serio. Segundo punto. Tercero, una sociedad mucho más exigente y más claramente enterada de lo que está pasando. Es decir, si seguimos repitiendo latiguillos y lugares comunes sobre los problemas que tiene esta sociedad y no empezar a exigir desde lo elemental. Tenemos una gravísima crisis de los municipios, gravísima, no me voy a extender en ello porque voy a terminar. ¿Y qué es lo que decimos? Hay que entonces importar una ley de inspiración italiana, que Italia es un país de estructura central, en el cual si Roma determina que un ayuntamiento en Reggio Calabria o en cualquier zona de la Basilicata está infiltrado por el crimen organizado, que están infiltrados por el crimen organizado, lo disuelve, entran corporaciones
centrales y lo gobiernan. Le digo que aquí nos faltan carabineros, jueces y funcionarios confiables. Todo lo demás del esquema lo puedes traer, pero no tienes los instrumentos que te permitan cambiar gobernar esos municipios. Pero además se los pregunto a ustedes con toda franqueza. Vamos a disolver todos los municipios del país, vamos a disolver Iztapalapa y vamos a disolver Chilpancingo, igual, es un despropósito, es un cretinismo generalizado. Es decir, usted puede disolver todo, pero con 36.000 policías vamos a controlar todos los municipios del país. Ahora los gendarmes los mandamos hasta entregar sopas. ¿Saben cuántos gendarmes tenemos? ¿Saben cuántos gendarmes tenemos? 5.000. Entonces tú dices, usted está vendiéndole la sopa boba al colectivo, o sea, usted no puede estar efectivamente engañando usted, pero también una sociedad que diga, presidente, no hay presidente interpelar, poderes públicos, nos damos cuenta del problema, o sea, no podemos disolver todos los municipios e imaginar que el presidente bueno nos va a articular, no, hay que edificar desde abajo, y esa sociedad exigente debe empezar a pedir desde abajo, que no le roben sus, sus impuestos, etc. Finalmente termino agradeciendo enormemente la benevolencia del moderador y la atención de todos ustedes. No nos hemos planteado históricamente la secuencia correcta. Este país, en el momento en que la crisis del modelo priista, el modelo nacionalista revolucionario, en los 80 entra, se plantea, o sea, cuando en los 80 ocurre esta grave crisis, por la crisis de la deuda, nos planteamos que había que hacer primero una reforma económica. Es decir, no podemos seguir siendo una economía que viva de sus capacidades, de su mercado interno, porque no teníamos ni suficiente ahorro, ni suficiente tecnología, por tanto, tenemos que abrirnos al exterior. Solución, cambio económico, hoy somos una economía exportadora, abierta a la competencia, con tratados de libre comercio, como sabrá Dios cuántos países, conforme. 2, no puede usted mantener un sistema político que garantice la hegemonía de un partido y que a todos los demás los tenga como sus perritos falderos. A ver, te doy a ti 3% aquí, a lo mejor si te portas muy mal te doy un municipio. Ese sistema claramente dejó de funcionar porque una buena parte de los mexicanos dejaron de comulgar con los valores de ese nacionalismo revolucionario. Con los 40, 50, 60, había una mayoría que comulgaba con eso. Pero hay cada vez más mexicanos que creían que eso no debía ser, y a muchos de ellos el PRI simplemente les daba dolor de estómago. O sea, no puedo con el PRI, ya son muchos años de hacerlo, y había que abrir espacios a la pluralidad y construir un régimen pluralista, que no es exactamente lo mismo, pero es, oiga, no solo soy yo su perrito faldero, no solo estoy aquí para acompañarlo, como si fuera un satélite del planeta Júpiter, usted gobierna y yo compito, no. Quiero competir y quiero ganar. Es decir, el satélite se quiere convertir en planeta y ese tránsito lo hicimos en los 90s y claramente en estos primeros años del 2000. Bien, los teóricos de las transiciones simultáneas dirían bien, hiciste la transición política y la económica, primero la económica y después la política. Se acuerdan que Gorbachev quiso hacer la política y la económica al mismo tiempo, también es un desastre. Los dos nos ha ido muy mal, pero ¿cuál fue la transición que nos faltó? Y con esto les prometo que termino. La transición institucional. O sea, nos dimos cuenta que se podía democratizar el poder político, ¿sí? O sea, hoy tenemos, en vez de un dueño de la casa, un condominio. Entonces hay 3 dueños del condominio, entonces se lo administran como mejor les parezca. Ahora hay 4 dueños del condominio. Pero claramente lo que no hicimos fue la tarea de construir Estado, lo que era la parte con la que iniciaba. Es decir, tú puedes decir que las elecciones en este país son razonablemente creíbles, y lo son. El tema es que cuando el presidente llega y se sienta en su escritorio dirá, ¿y qué capacidades tengo yo para administrar este país? Cada vez se nota más, digamos, precario el ejercicio de gobierno, pero al mismo tiempo que digo el presidente, puedo pasar a los gobernadores. O sea, los gobernadores son una figura, si no fueran tan voraces consumidores de recursos, me moverían a la ternura, pero soy incapaz de sentir ternura por esos personajes. Tú dices, bueno, señor Erubiel, ¿usted qué puede hacer por controlar lo que en su estado está ocurriendo? Pues yo, encomendarme al Espíritu Santo, supongo que dirá, pero no creo que esté a su papel. Es decir, pero ¿qué capacidades administrativas y prácticas tiene usted para enfrentar el grave problema que tengo? No, yo pedirle al presidente su apoyo.
que no puedo gobernar Valle de Bravo. Entonces, pero el presidente me va a ayudar y volvemos a la misma. Entonces vamos a crear nuevamente la figura del presidente Sol, que tiene capacidades enormes, aunque los mayores y vacunados sepamos que sus capacidades son tremendamente limitadas, con lo cual tú dices, estamos repartiendo el mismo pan entre 700 personas. Por tanto, ni resolvemos el problema del hambre, ni el de la generosidad, ni el del panadero, ni el de nadie. Tenemos un gravísimo problema de secuencia. No hemos edificado normas que permitan la justicia cotidiana ni la gran justicia. Estamos en un proceso de formación del Estado de Derecho. Todo aquello que en el siglo XVIII edificaron las sociedades occidentales, aquí sigue siendo un pendiente. No tenemos una administración pública funcional, y cuando digo administración pública funcional pienso en oficinas de correos, bacheos, policías. El otro día Constituyentes, una avenida muy importante de la ciudad, estuvo 7 horas bloqueadas porque se cayó un poste, y es que no teníamos la grúa apropiada para moverlo. Yo digo que una sociedad, una ciudad que tiene cerca de 200.000 millones de pesos de presupuesto, bien podría comprar una grúa, aparte de hacer programas políticos y elecciones. Es decir, claramente te das cuenta que tenemos un gigante de barro. Es decir, el Estado mexicano es un Estado que no tiene capacidades. Eso no tiene nada que ver con derecha ni con izquierda. Capacidades para imponer las reglas, para imponer las normas que nos hemos dado todos para permitir la convivencia y para permitir efectivamente que la vida, incluso lo más sagrado que tenemos, es decir, que un individuo prive de la vida al otro y que eso no tenga consecuencia, claramente no lo puede hacer. Esos son los 4 nudos y las 4 tareas. Muchas gracias por su atención. Yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero yo voy a pensar que no, porque tenemos 2 ponencias muy complementarias. ¿Sí? La primera nos cuestiona sobre la crisis de consideración hacia la dignidad de la persona, es decir, nuestro déficit de considerar al otro como una persona y como persona ser. Aquí me parece que es muy importante. A mí me recordó, no voy a decir el nombre del ministro, persona no solo afecta el crimen organizado, que me parece lo más evidente, ¿no? No afecta tan solo al vecino. Yo tengo uno, no se lo recomiendo a nadie, que hace unas fiestas espantosas, ruidosísimas. Los vecinos llamamos a la policía y la policía no hace nada. No, sí hace. Ya está establecida la cuota. Entonces ya no llamamos a nadie, entonces vamos con la mamá y le pedimos y le explicamos y la chantajeamos y bueno, en fin. Esta crisis de consideración a la dignidad de la persona me parece que afecta a todos los niveles. Un ministro de la Suprema Corte no hace mucho declaró, y no voy a decir su nombre, que no basta pertenecer a la especie Homo sapiens para calificar como persona y como persona digna de ser protegida por la ley. No, pero sí hay que decir su nombre. Un ministro de la Suprema Corte. No importa a qué debate se estaba refiriendo, porque una vez que hacemos esta aseveración, la podemos meter en cualquier lugar. No basta ser miembro de la especie Homo sapiens para calificar como una persona y como persona protegida por la ley. Esto es un debate muy complejo, el famoso biopoder, que es una cosa que hay que ver, ¿no? Es decir, quién se arroga el derecho de reconocer en el otro a un ser humano. Y a mí me parece que la ponencia que nos plantea Leonardo pues va a explicar dónde están los nudos gordianos que derivan de esta crisis. Yo no diría de humanismo, una crisis de humanidad que está afectando a nuestra sociedad, ¿sí? Es decir, el otro ya no es, ¿sí? Ni siquiera es. Antes de entrar la paz, quiero concluir con algo que me recordó ambas cosas. Cuando nosotros, en este echarle la culpa al otro, en esta falta de confianza, en este tipo de cosas, estamos dispuestos a creer cualquier fantasía que nos explique una realidad, pero no la realidad misma. El caso de los asesinos que matan,
van buscando 43 muchachos, encuentran 200 cadáveres en fosas, pero esos no son importantes. No son los muchachos. ¡Wow! Ya la liberaron. O sea, es verdaderamente... ¿no? Los del tanatorio, que resulta que están conectados con lo que estaba viendo en la mañana, ¿sí? Pero no están los 43, ¿no? Bueno, ahora es al revés, no están, ¿no? Es decir, es un problema político. Bueno, y recurrimos siempre a esta evasiva al cual se referían los dos ponentes. No nos atrevemos a decir quienes dispusieron de la vida de estas personas no están locos. Actúan con perfecta racionalidad, planean las cosas tan bien que sabían que eliminando la prueba material, la testimonial carece de sustento. Es un problema procesal, es un asunto terrible, ¿sí? El proceso solo acepta testimonios y pruebas materiales. Hoy está muy cargada la prueba material. Si tú desapareces la prueba material, se aplica el viejo principio criminalístico, que es el que tiene atrapada a esta sociedad en este momento, porque sin cadáver no hay muerto, y si no hay muerto no hay crimen. Bien, entonces me parece que los dos han redondeado esto, es decir, el fondo de una crisis antropológica, una crisis de humanidad, y una serie de nudos gordianos que nos ha estado provocando, pero bueno, sí hay esperanza. Me parece que, como se dice en la farándula, el respetable tiene la palabra, ¿sí? Y eso me parece que es importante. Tenemos un tiempito para compartir con el público. Un último detalle, nada más aquí. Aquí estamos reunidos católicos, no somos los únicos ciudadanos de este país. Lo que yo me pregunto es, todos estos cuerpos intermedios de la sociedad, ¿cómo podemos colaborar para ser virtuosos ciudadanos? La patrística, es decir, la apologética de los primeros cristianos se tejió bajo un principio. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Y así se lo echaban en cara, ¿sí?, al César. Yo soy un virtuoso ciudadano porque soy un buen cristiano. La bondad cristiana, que es atributo de la fe, la virtud ciudadana es responsabilidad si es que somos buenos cristianos. Por favor. ¿Me paro o...? Tú échale volumen nada más. Bueno, antes de todo, agradecerlos porque me parece que a mí me ayudaron mucho. Y tengo una pregunta por el doctor Cucio. Agradecida por el hecho que yo conozco a mexicanos, aquí están 4, y tengo muchos amigos mexicanos que no son fatalistas y no son pesimistas. Pero yo tenía una pregunta para usted, porque usted, me parece, en el primer punto de los positivos, habló de cambio, ¿no? En mi experiencia, y quería preguntarle cómo es para usted, el cambio es estar aquí, por ejemplo, en estos 2 días donde hay una propuesta, dentro de DF, que es un lugar, ¿no? Y me impacta porque desde ayer yo más estoy aquí y más veo que está lleno de puntos que me provocan y que me hacen reflexionar, como usted lo propone todas las mañanas, ¿no? Y entonces quería preguntarle a usted, porque yo estoy de acuerdo con usted, pero en su experiencia humana, de vida, no sé, familiar, o con sus vecinos, o sea, ¿en qué identifica, en qué se siente como apoyado en este cambio, ¿no? Porque veo mi riesgo de pensar que sea como un hacer. El primer punto para mí es un permanecer y un pertenecer. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo veo, bueno, decía efectivamente que para mí el cambio no puede, digamos, venir desde arriba y darse de una manera automática, iluminar al país completo. No, veo que la sociedad se van haciendo esfuerzos para no solamente tener una reflexión genuina, un intercambio genuino de ideas, de experiencias, también de, digamos, soluciones concretas. Hay un esfuerzo cada vez mayor. Yo hago votos para que esto se universalice y tengamos efectivamente
una sociedad mucho más vigorosa, mucho más articulada, ¿no? Y subrayo yo desde las familias hasta precisamente digamos, el gran ámbito que es la sociedad nacional. En el ámbito de mi experiencia, ya que me lo preguntas, además de lo más cercano, el noticiero radio que yo conduzco intenta siempre, porque es lo que creo finalmente en una sociedad pluralista, lo único que podemos hacer los medios que sea razonablemente útil para los demás, además de garantizar el derecho a la información que una sociedad tiene, es tratar de organizar mejor esto que llaman la deliberación colectiva. Y la deliberación colectiva, a mi juicio, no solamente debe provenir por actores institucionales dotados de voz, o sea, no hay duda. Cuando estudias, digamos, comunicación y cuando te metes por primera vez a los medios de comunicación, te das cuenta que todos los actores institucionales están provistos de voz. Bueno, el presidente habla todos los días, tiene una fuente, una estructura que replica todo eso, el secretario de Gobernación lo tiene, los diputados, incluidos los jueces, aunque digan menos cosas cotidianamente que los otros poderes, el jefe de gobierno, o sea, tienen sus propias cajas de resonancia, y buena parte de la conversación pública va en el sentido de escuchar pasivamente, que no es una conversación, lo que dicen las instituciones y no creerlas o criticarlas. La experiencia que yo tengo es, y el trabajo que quiero hacer, es dar voz a cada vez más organizaciones de la sociedad. Algunos son tanques de pensamientos, otros son organizaciones sociales, desde Comexi, México Evalúa, lo hago frecuentemente, es decir, las comunidades, digamos, de la sociedad civil y los cuerpos intermedios deben formularse las preguntas apropiadas y transmitírselas. Esto no uno, sino ellos, y transmitírselos a la sociedad de tal manera que nos podamos empezar a hacer las preguntas correctas. Yo subrayo, ¿cómo demonios queremos enfrentar una crisis de seguridad pública si no tenemos gobiernos locales? O sea, ¿de qué manera podríamos vertebrar una lucha en contra de un crimen organizado si el Estado tiene 3 pisos y los 2 pisos primeros no funcionan? Están absolutamente demolidos. Entonces, te contesto, la forma en que yo lo hago es, igual que lo hacen los académicos con las preguntas pertinentes, es irlas subiendo a los espacios que cada uno tenga, organizar mejor o sea, creo que una sociedad lo primero que tiene que hacer no es solamente preocuparse, sino deliberar y formularse, y después formular las preguntas correctas que tienen que hacer en el espacio público. Es lo que te podría decir.